El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Se acaba el tiempo, nuestro planeta, nuestro futuro. No hay planeta B. Son algunas de las frases escritas sobre distintos carteles que cargan miles de jóvenes en protestas alrededor del mundo. Muchachos y muchachas indignadas porque les han robado su futuro, porque ya no tienen escapatoria ante el cambio climático. El uso indiscriminado de plásticos, movilizarse solo en vehículos que generan contaminación y no fomentar una cultura ambiental se suman a las corrientes negacionistas que impulsan políticos, empresarios y otros tomadores de decisiones para repercutir de manera negativa contra el planeta. Basta de negar lo evidente. Estamos en medio de una emergencia climática. La disminución de hielo en los glaciares, la depredación de los bosques y la extinción de especies cada día dan cuenta de esto, y quienes cargan con el impacto de manera directa son quienes menos daños le han generado. Seamos conscientes de cómo nuestras acciones cotidianas afectan y vulneran los derechos de otros. Busquemos soluciones y alternativas para cambiar frente al cambio climático. Buenos días, yo soy Katy Subirana, su anfitriona en esta temporada de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos aquí en las oficinas, en la cabina del IDPUC. Y bueno, este es un programa muy especial. Quiero darle la bienvenida a dos invitados de verdad muy especiales. Por un lado tenemos a Astrid Stensrud. ¿Lo dije bien? Sí. Muchas gracias. Investigadora y profesora de la Universidad de Agder en Oslo, Noruega. Ella fue expositora de la primera conferencia magistral del encuentro El cambio climático y el derecho al agua, desigualdad y reciprocidad de una cuenca peruana. Bienvenida, Astrid, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos también a un invitado muy querido también, a nuestro amigo Iván Lanegra. Iván, muchas gracias por estar aquí. Iván es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Y bueno, su CV es bastante conocido por todos. No, y bueno, él también ha participado en el conversatorio Cambio Climático y el impacto que genera en los derechos humanos. Entonces, como pueden darse cuenta, nuestro tema de hoy va sobre, a raíz del 15º Encuentro de Derechos Humanos, de vuelta al mundo, cómo podemos cambiar frente al cambio climático. Y ese es un tema que nunca se agota porque, bueno, señoras y señores, estamos viviendo, es parte de nuestra coyuntura, es parte de nuestro día a día y es algo que no deberíamos dejar de lado, aunque a veces nos olvidemos, ¿no? Aunque a veces la coyuntura política nos lleve por otro lado, el cambio climático es parte de nuestro día a día y es algo de lo que tenemos que hablar, que es importante conversar. Entonces, Astrid, nos decías que hace 5 años no estabas aquí en el Perú, ¿no? Pero sí, tú pasaste bastante tiempo aquí haciendo un estudio muy específico. No sé si podrías compartir, por favor, con las personas que nos siguen a través del Facebook o del podcast, ¿cuál fue ese estudio, el estudio que hiciste? Sobre el agua. Sí, claro, sobre el agua. Bueno, yo soy antropóloga social de Noruega y desde el 2011 he estado haciendo investigación etnográfica sobre el agua, escasez de agua y efectos del cambio climático en la cuenca Maquescolca, en la región de Arequipa. He sido participante en 2 proyectos de investigación como postdoc. Primero era un proyecto financiado por Dinamarca, se llamaba De hielo a piedra. Lo hice junto con 2 antropólogos daneses, justamente en el Valle del Colca, donde participé con la Junta de Usuarios y las comisiones de usuarios en el Valle del Colca, para ver cómo los agricultores perciben y cómo actúan frente a los cambios climáticos y cambios ambientales. ¿Y cuál fue el resultado de esa investigación, de ese estudio? Bueno, los agricultores, los usuarios, están muy preocupados porque ven muchos cambios en sus alrededores, ¿no? Los nevados que desaparecen, los manantes que se secan, desaparecen, los pastos, los bofedales también se secan, y también las lluvias, que son más irregulares, se llegan tarde y cuando llegan con más fuerza que antes, es lo que dicen, que hay más inestabilidad, más irregularidades. También otros cambios en las épocas, como la helada que llega en el tiempo de lluvia, por ejemplo. Entonces, es algo que hablan cada día los agricultores. Hablan de cómo la lluvia, están esperando la lluvia viene cuando quiere, dicen, ¿no? La helada viene cuando no debe llegar. Y eso afecta a la agricultura, obviamente, afecta a las plantas, las cosechas. Pero también es importante ver que
que no es aislado, o sea, los problemas que experiencian los agricultores no es solamente, no se puede aislar al cambio climático o a la escasez de agua, porque se sobrepone y se experiencia junto con muchos otros cambios que también son muy importantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, los efectos, las consecuencias de las políticas neoliberales que ha afectado la agricultura, el manejo de agua, el reglamento de agua y los derechos del agua. Y bueno, también la pobreza, ¿no? O sea, las estructuras socioeconómicas, la desigualdad socioeconómica que causa migración. Por ejemplo, muchos jóvenes dejan las chacras y se van a la ciudad. Bueno, y también la desigualdad en la cuenca misma, el enfoque al progreso, el desarrollo que se manifiesta en que el Estado da prioridad a las agroexportaciones, la agroindustria y las grandes irrigaciones, ¿no? Y deja de lado a los pequeños agricultores. Sí, se puede decir que sí. Y en ese sentido, yo creo que lo que tú has visto en la cuenca Colca-Majes no es exclusivo, ¿no? O sea, pasa en muchas otras cuencas y en muchas otras zonas del Perú. Y tú que siempre sabes estas cosas, no, tú que siempre estás muy bien informado de este tema. Como dice Astrid, el Estado pues suele priorizar el tema de la agroexportación, de la gran agricultura, ¿no? Pero esto afecta de todas maneras al ciudadano de a pie, no solamente al agricultor, que está en la zona, sino a quienes se benefician, a quienes compran esos productos, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el mayor error que está cometiendo el Estado en este caso? Sí, quizá el primer punto, y lo conecto con lo que Astrid acaba de comentar, es la desigualdad respecto a los impactos que se generan como consecuencia de la crisis climática, ¿no? Son muy diversos, y además la relación de la gente con esos impactos también varía, ¿no? Por tanto, la persona, el peruano en la ciudad lo siente de una manera más lejana y de otra manera diferente respecto a ese tipo de impactos. Entonces, por ejemplo, acá hemos tenido el caso del Niño, ¿no? Sí. ¿Okay? Entonces, a veces la conciencia surge como consecuencia de elementos tan dramáticos como desastres de gran escala. Pero incluso en esos casos, ¿no? Tú has visto lo que ha pasado con el Niño. Sí, claro. Bueno, acabó el episodio y como que volvimos a la normalidad, ¿no? Y todas las políticas necesarias para poder enfrentar problemas que tienen impactos urbanos clarísimos, ¿no? Se debilitan. Hasta que vuelve a haber otra situación similar y volvemos a discutir, ¿no? Esta situación. ¿Y por qué ocurre eso, no? Ocurre por varias razones, pero en particular porque más allá de que exista cierto conocimiento cada vez más amplio de la gente sobre lo que está ocurriendo, hay como otras preocupaciones de corto plazo que terminan ocupando mucho de las demandas que tiene la gente al Estado sobre qué hacer, ¿no? Y la propia debilidad del Estado, que creo que es uno de los principales problemas, ¿no? El Estado, digamos, es un Estado en el Perú que intenta hacer cosas, pero su capacidad de implementarlas siempre es limitada, ¿no? Incluso cuando tiene ganas de hacer cosas, incluso cuando pretende hacer cosas, ¿no? Y entonces no solamente que es, como ha señalado Astrid, un Estado neoliberal en sus políticas, sino que eso es un neoliberalismo que ocurre en determinadas áreas. Y en otras áreas puede ser absoluta ausencia del propio Estado, ¿no? Sí, claro. Con lo cual muchos de los problemas que existen no se originan por un Estado que interviene, sino por un Estado que precisamente no utiliza ninguna intervención, ¿no? Y cuando interviene también tiene problemas, o sea, problemas por las propias deficiencias que enfrenta o por, digamos, el tipo de enfoque inadecuado que lleva adelante, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, cuando uno mira ya, ¿no? Tú dices, ¿no? Digamos, ¿cuál es el principal error del Estado? ¿Cuáles son los principales problemas del Estado? Creo que el Estado ha avanzado mucho en un reconocimiento formal del problema. Formal del problema. Creo que ha firmado todos los compromisos que deberían firmarse. Ha dicho, vamos a hacer un esfuerzo tanto de reducir nuestras emisiones, pero también adaptarnos. Pero tiene enormes dificultades de llevar esos objetivos al terreno. Y eso pasa por esa ausencia de mirada territorial que se necesita para mirar los problemas. O sea, cuando tú miras así el territorio y ves efectivamente cuáles son esos problemas concretos que recibe la gente, que empiezas a poder construir políticas que tengan un impacto mayor.
esa capacidad para hacer eso es muy limitada en el Estado, ¿no? Inclusive en algunos casos ni siquiera lo más básico, que por ejemplo tener una política agraria más o menos coherente, ¿no? Quería ser como la base de una política de adaptación. Tú has visto lo que ha habido, las demandas de los agricultores hace poco y el paro agrario, semanas, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, efectivamente, se suman varios problemas, ¿no? O sea, no es solamente el tema del clima, se le suman otras dimensiones y el Estado sin duda ahí es un actor clave, pero que como ves tiene varios problemas estructurales, ¿no? Uh-huh. Y Astrid, nos hablabas de dos proyectos. El segundo proyecto, ¿por dónde, cuál fue el objetivo, cuál fue el estudio? Bueno, el segundo proyecto fue parte de un proyecto más grande, global, uh-huh, que se llamaba sobrecalentamiento, overheating, las crisis de globalización. Entonces se trataba de ver cómo se entremezcla tres crisis, crisis ambiental, crisis económica y crisis cultural o de identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces era parte de un equipo global que hacía investigaciones en varias partes del mundo, en Sierra Leone, en Filipinas, en Canadá, en diferentes partes, en Australia, y yo en Perú. Entonces, mi proyecto era una continuación del proyecto de Valle del Colca, pero quería ver más las relaciones en la cuenca, o sea, entre la cabecera de cuenca donde nace el agua, uh-huh, y la irrigación Magis, porque en mi primer proyecto estuve más tiempo en Colca, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora quería expandir. Entonces lo que vi era que surgen nuevas demandas, uh-huh, y luchas para tener derecho al agua y la tierra. Por ejemplo, en Caliali es donde donde está la represa Condoroma. Uh-huh. Esa agua se destina a Magis, por el canal Magis. Cuando se planeó ese proyecto de irrigación Magis, o el proyecto espacial Magis-Sigas, no se consideró los agricultores en el Colca. Uh-huh. Ahora sí hay válvulas donde ellos reciben dotaciones de agua para riego, pero cuando se planeó no había ninguna válvula. Ellos tenían que luchar para tener esas válvulas en los 80s y 90s. Uh-huh. La población en Caliali, ellos dicen que no, o sea, ellos no se benefician de este proyecto. Claro. Pero ellos viven en el territorio donde nace el agua, ¿no? Donde también se relacionan con los emanantes, con los apus, con los cerros, uh-huh, que da el agua a la gente. Entonces ellos dicen que son los verdaderos dueños del agua. Uh-huh. Entonces ellos están ahora pidiendo tierra. Bueno, ahora, yo estuve ahí hace 5 años. La verdad no estoy al tanto de cómo ha terminado ese proceso, pero ellos reclamaron acceso y derecho a terrenos en Magis, uh-huh, pues dijeron que nosotros somos el dueño del agua y vemos que el agua en Magis produce riqueza, produce tierras fértiles, uh-huh, para la agroexportación y para... Bueno, y ellos querían tomar parte de eso y invertir ahí y producir ahí. Uh-huh. También lo vieron como parte de una verticalidad ecológica andina, porque como ellos sufren de cambio climático en la cabecera, dicen si hay sequía aquí, necesitamos forraje para los animales, para los alpacas, claro, entonces podemos cultivar en Magis, ¿no? Con, uh-huh, esa agua que viene de aquí. Uh-huh. Bueno, eso era la forma de justificar ese derecho. Uh-huh. Y bueno, para comentar lo que nos cuenta Astrid, regresamos después de la pausa. 1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, De Vuelta al Mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos con Astrid e Iván. Y bueno, Astrid nos comentaba cómo en un trabajo de campo que hizo en Arequipa,
ella ve pues que la población que vive en la cabecera de Cuenca no se puede beneficiar directamente de los proyectos que hablan de canalizar el agua, no se puede beneficiar directamente del tema del agua, ¿no? Entonces, Iván, no es el único lugar donde tenemos problemas con las cabeceras de Cuenca, ¿no? O sea, el primer lugar que se me viene a la cabeza, creo, evidentemente es Conga, ¿no? Sí, bueno, hay varios problemas diferentes con las cuencas y en particular con las cabeceras, ¿no? Primero, recordarás, un tema ya estructural de pérdida de glaciares, sí, claro, que eso implica un cambio en el régimen hídrico de muchas cuencas. Uh-huh. En segundo lugar, tienes la presión de actividades extractivas de gran escala en algunas cuencas, tampoco es que sean todas, pero hay algunas en las cuales hay proyectos o actividades en curso que han modificado, digamos, toda la dinámica, ¿no?, hídrica en unos lugares. Tienes las minerías y actividades informales, que también tienen un impacto en algunas de estas zonas. Digamos, también lo que es más visible en la parte amazónica, pero en otros lugares andinos también, sin duda, es parte de las actividades. Y luego tienes ya una cuestión que tiene que ver efectivamente con el cambio originado por el fenómeno climático, es decir, ya el cambio tiene en sí mismo, como otro efecto más, que altera, más allá de que hagas o no hagas cosas, altera también esta situación del régimen hídrico. Y efectivamente la respuesta de la gente es una respuesta además que no es de ahora, durante siglos siempre han buscado adaptarse a los cambios y ha habido una serie de estrategias. O sea, no es que la gente se quede los cruzados, hay estrategias para enfrentar esos cambios. Uh-huh. Lo que ocurre es que a veces, y lo que está pasando en muchos lugares del mundo, solamente en el Perú, es que la velocidad de los cambios va más allá de la capacidad de adaptación. ¿Okay? Y cuando el grupo tiene menos recursos, entonces queda en una situación muy, muy vulnerable. Entonces, hay un esfuerzo de adaptación, pero tienes por otro lado, ¿no?, esta velocidad del cambio y la ausencia de apoyos para facilitar ese proceso de adaptación. Luego, digamos, ¿no?, lo que vas a tener a ese elemento es que muchas de estas estrategias implican manejo del territorio. Por ejemplo, acabo el ejemplo del control vertical, ¿no?, de suelos, una antiquísima, milenaria estrategia de adaptación. Implica reducir tu vulnerabilidad manejando, digamos, diversificando, ¿no?, la acción de la actividad humana en varios niveles, ¿no?, de altitud. Pero eso implica controlar esos espacios. Y claro, cuando más bien las políticas buscan fragmentar ese espacio, estableciendo distintas políticas para cada área, ¿no?, lo que hace es reducir esa posibilidad. Lo segundo es que los recursos, por ejemplo el agua, y que viene el tema principal, también tiene detrás una decisión del Estado sobre qué es prioridad. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de lo que dice la ley, hay prioridades reales, ¿no? Por ejemplo, hay buenos estudios en las zonas de Tacna, en las zonas de Ica, sobre la sobreexplotación de la napa freática, uh-huh, sobre la insostenibilidad del uso del recurso hídrico en muchas zonas del país, que pueden implicar problemas ya en el corto plazo. Y esas actividades, frente a esa situación, no modifican su actividad para hacerse sostenibles. Lo que hacen es le piden al Estado que haga nuevas inversiones o que haga nuevos movimientos en las cuencas para traer más agua para sostener esa actividad económica que se considera prioritaria. Claro, pero eso es perverso. Pero ese es por ejemplo, el caso de Majes, el caso responde a esa lógica, o sea, responde a una visión sobre cómo debe el país, ¿no?, producir y quiénes son los actores que deberían producir, y en esa decisión ciertos actores quedan o fuera o como actores marginales, y por lo tanto su capacidad, por lo tanto, de participar en participar en la decisión del Estado se limita. Y por otro lado genera otro problema, que es el problema de qué ocurre con ellos, ¿no? Y frente a eso, aquí en el Perú y en otros lugares, se producen fenómenos que acabas de contar: migración, gente que tiene que dejar sus zonas o adaptarse o acoplarse a esas actividades, uh-huh, digamos, que tienen cierta viabilidad económica. Con lo cual transformas, digamos, todo lo que son las cuencas, pero también eventualmente aumentan la vulnerabilidad de la cuenca desde el punto de vista climático, porque unas actividades claves que se desarrollan en las cabezas de la cuenca desaparecen eventualmente. Y ante esto, ambos han hecho diversos trabajos alrededor de este problema. El Estado definitivamente no está actuando de manera adecuada. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué les queda entonces a las poblaciones que son directamente afectadas? Porque, o sea, digamos, todos podemos estar afectados de alguna manera, de algún grado, pero por ejemplo en la ciudad, no sé, pues si un agricultor deja de producir un producto X,
nosotros de repente no nos damos cuenta porque vamos al supermercado y lo encontramos, no sé, envasado, enlatado, importado. Pero, o sea, no nos fijamos en esas pequeñas diferencias. Entonces no nos sentimos afectados directamente, pero sin embargo, ellos que sí son afectados directamente, ¿qué cosa es lo que podrían hacer? ¿Cómo pueden? ¿Tienen alguna esperanza? ¿Tienen algún camino? ¿O ya empezamos a desesperanzarnos todos? Bueno, es muy difícil, porque la última vez que estuve en Colca, en 2014, todo el valle estaba en crisis, porque por la sequía, por la helada, que arruinó grandes partes de las cosechas, como 60%. Y lo que me dijeron es que, o sea, antes siempre han habido formas de adaptarse, ¿no? De guardar comida, y etcétera. Pero hoy en día, con las microfinancieras, con el uso de fertilizantes, con la producción para el mercado, todos los agricultores tienen préstamos, porque dependen del dinero para comprar fertilizantes, pesticidas, herbicidas, que también se necesita más por el calentamiento, ¿no? Global. Y eso, cuando pierdes la cosecha, entonces te quedas con nada, pero y con la deuda, ¿no? Claro. Y no tienes con qué pagar la deuda. Entonces tienes que buscar otras formas de buscar dinero, vender ropa en el mercado, pero no todos pueden hacer eso. Claro. Entonces, por eso también mucha gente migra a la ciudad, a la economía informal en las ciudades. Bueno, otra cosa es, bueno, en 2014 lo que hicieron los alcaldes era reunirse, todos los alcaldes de Colca, y se fueron a Lima a pedir ayuda, a pedir apoyo, a pedir también un seguro ¿cómo se llamaba? Un tipo de seguro, ¿no? Ya. Del Estado. Pero volvieron les dieron unas semillas, unas, ¿cómo se llama? Frazadas, tal vez un poco de dinero, no me acuerdo bien, pero era como poner una curita, ¿no? Claro. A una herida grande, sin ir al fondo del problema, que es la dependencia del mercado y la ausencia del Estado. Porque los agricultores quieren la presencia del Estado en la regulación de la agricultura. O sea, ellos también en la irrigación Majes, los agricultores ahí, que son no las agroexportaciones, pero los agricultores que tienen sus más pequeños, sus chacras de 5 hectáreas. Ellos se acuerdan de la época de Velasco. Yeah. Sí. O sea, para ellos Velasco era el héroe, porque también él era el que ejecutó el proyecto Majes, ¿no? Y dicen que Fujimori hizo mercado libre. Claro. Y ahora no se puede, es imposible de anticipar y de planear, ¿no? Es muy imprescindible, ¿cómo se llama? Es muy impredecible. Eso, gracias. Exactamente. No solamente por los cambios climáticos, pero por la volatilidad de los mercados, de los precios, de los booms, ¿no? Los precios que suben y bajan, y no sabes si vas a ganar o si vas a perder. Entonces la agricultura es muy vulnerable. Claro, la agricultura es muy vulnerable, no solamente en el Colca, pero sí lo que tú mencionas del Colca, que tú has visto de primera mano, es un gran ejemplo, ¿no? Y bueno, para ir ya cerrando este bloque, Iván, no tienen muchas oportunidades entonces quienes no tienen acceso a las esferas de poder donde se toman las decisiones. Bueno, por eso hay protestas, ¿no? Porque eventualmente llegan claro, y cuando llegan las protestas acá en Lima. Claro, entonces luego llega el paro agrario y luego llega en la explosión de demanda y muchas veces la respuesta del Estado ante eso es nuevamente, como dices, una nueva, digamos, un paliativo, ¿no? Una cosa que cure los síntomas, pero no las causas, ¿no? Y realmente es lo que vamos a volver a ver seguramente. Y por otro lado, ¿no? Digamos, quizá y eso creo que en toda esta semana se ha insistido continuamente, ¿no? En la conexión de esto con los problemas de afectación de derechos de la gente, ¿no? Más allá de la gente en el campo, en la ciudad, digamos, la agenda de estos derechos que están en juego, es por donde podríamos también empezar a digamos, a generar un poco más de conciencia para generar una respuesta política, ¿no? No es fácil hacer esas conexiones, pero me parece que hay evidencia ya, ¿no? de los riesgos que existen sobre un conjunto de derechos: derecho a alimentación, derecho a la salud,
¿no? Inclusive la situación, digamos, que estamos viviendo de sequías y de digamos, de posibilidades de heladas en la digamos, sierra de manera más intensa, está vinculada inclusive con pérdidas de vidas, ¿no? Entonces gente que realmente muere como consecuencia de esos hechos. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos esa conexión, ¿no? Entonces, mira, en el 2016, en la campaña presidencial, hubo algo ya de la agenda climática en la discusión política. Pero muy mínimo. poco, pero muy poco, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es conseguir de alguna medida que eso mejore, ¿no? Es un primer paso, no va a resolver los problemas inmediatos. La única preocupación es que es un proceso muy lento en comparación con la velocidad con que los problemas están llegando. Entonces mi impresión es que la dinámica va a ser que solo conflictos sociales muy serios van a animar al Estado a responder. Pero cuando lleguemos a ese punto, ya muchos de los daños, muchos de los impactos negativos sobre derechos van a ser o reversibles o muy serios, y por lo tanto va a ser mucho más costoso para el Estado eventualmente intentar responder a esos desafíos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias Astrid por estar con nosotros en este primer bloque. De verdad el panorama no es muy amable, pero es lo que hay por ahora, o sea, no podemos pintar una realidad que no es, esto es lo que tenemos ahora. Y bueno, para seguir reflexionando sobre el tema, regresaremos en el segundo bloque con 2 nuevos invitados. 1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, De Vuelta al Mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales. El dato IDEPUC. A fines de mayo, Junín se convirtió en la primera región del Perú que prohíbe los envases de plástico de un solo uso. Este proyecto de ordenanza también alcanza a los recipientes y envases descartables. Cabe resaltar que en el Perú, de las 950.000 toneladas de plásticos desechados que se generan anualmente, solo se recicla el 0.3%. Esto fue el dato IDEPUC. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, yo soy Katy Subirana, su anfitrión en esta temporada, y en este segundo bloque estamos con otros 2 invitados. Estamos por un lado con Jaime Miyashiro, coordinador de la línea de mejoramiento de barrios y vivienda del programa urbano de DESCO. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Hola Katy, gracias por la invitación y bueno, para poder responder las preguntas de nosotros. Gracias, y también estamos con Zaida Mujica, profesora del Departamento Académico de Ingeniería e integrante del Grupo de Investigación en Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad de la PUC. Muchísimas gracias, profesora Zaida, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y dispuesta a atender las preguntas que vengan. Bueno, el bloque anterior terminábamos pues con un poco de desazón, ¿no? Pero vamos, sin intentar maquillar la situación y sin tampoco ponernos fatalistas, es el panorama en el que estamos viviendo, ¿no? Un estado que de repente un estado que definitivamente no se preocupa adecuadamente o no asume adecuadamente los retos ante el cambio climático con un sector tan vulnerable como es la agricultura. Y en este bloque vamos a traer el problema del cambio climático a las zonas más urbanas, ¿no? Como comentábamos fuera de micros con los invitados de este bloque, pues nosotros en las zonas urbanas de repente no sentimos como nuestros los problemas que sufren los pequeños agricultores, pero sin embargo sí nos afectan, ¿no? Y no solamente nos afectan los problemas de los pequeños agricultores, nos afectan las malas prácticas de las grandes empresas. Y bueno, ¿cómo podemos tomar un poco más de conciencia de este tipo de problemas y cómo podemos enfrentarlos? Bueno, hay que entender que Lima como ciudad, si es que vamos a ir en el contexto urbano y si nos referimos a la ciudad capital donde de alguna manera en el caso de DESCO estamos trabajando, hay una gran complicación
referida a que es una ciudad de 10 millones de habitantes si tomamos el conurbado Lima-Callao. Primer problema, ¿no? Una ciudad bastante grande en población y que en realidad como área, digamos que habitable, es muy reducida, ¿no? Porque tenemos que tener en consideración que el contrafuerte andino, digamos, los cerros están muy pegados a la costa, entonces es una ciudad realmente muy difícil para poder, digamos que gestionar de alguna manera, y sobre todo tomando en consideración que los sectores de menos recursos se han, digamos que asentado en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad. Justamente gran parte de las poblaciones en las cuales nosotros tenemos alguna referencia están asentadas sobre laderas de cerros, ¿no? En zonas de, digamos que de difícil accesibilidad, pero justamente donde se concentran gran parte de los problemas de accesibilidad a servicios y las condiciones climáticas más desfavorables. Entonces, es un escenario también, así como lo comentaste, el bloque anterior fatalista, en el ámbito urbano tampoco no es la excepción. Con el agravante de la poca intervención que tiene el Estado para poder atender, digamos que la demanda de estas poblaciones. Entonces, el escenario no es positivo para nada y ahí hay que tener o hilar un poco fino y empezar a pensar qué es lo que se puede hacer, ¿no? De alguna manera, una preocupación muy grave está referida a la accesibilidad del servicio de agua potable, ¿no? Por parte de poblaciones que en este momento, inclusive, ya más de 15 o 20 años no cuenta con el servicio, y que es muy probable que cuando tengan las redes, o sea, las tuberías que lleguen y el caño en su casa, ya no hay agua en una ciudad como Lima. Primer problema, ¿no? Es un poco dramático, pero es así. Tenemos que entender que Lima como ciudad es una ciudad asentada sobre un desierto, la segunda ciudad más grande asentada sobre un desierto, tomando en consideración que la primera ciudad es El Cairo, con el río Nilo al costado, que es el río, digamos, de mayor capacidad hídrica. Estamos hablando de 2.800 metros cúbicos por segundo, mientras que nuestra principal fuente hídrica de la ciudad es el río Rímac, que no llega ni a 25 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y que está lleno de basura. Y que está lleno de basura. Con esa condicionante adicional de que no hay sistemas de tratamiento de las aguas y qué sé yo. Problemas hay por todos lados, ¿no? Están desde el lado de la propia gestión de los residuos sólidos, el tema de las áreas verdes, que es también otro problema fundamental. Entonces estamos hablando de una ciudad que a futuro se ve bastante poco sostenible, ¿no? Entonces hay mucha preocupación en este escenario y teniendo en consideración de que lamentablemente los que más van a salir afectados son las poblaciones más vulnerables. Profesora Saida, ¿usted cómo ve este panorama? Bueno, si nos centramos en el panorama urbano, que es el que usted ha mencionado, que quiere hablar, realmente el tema del agua es el tema crucial, sobre todo para una ciudad como Lima. Ya lo dijo el señor. Lima es la segunda ciudad más escasa de agua en el mundo. Entonces, nosotros como grupo ECUSAG nos hemos centrado a trabajar el tema de los aceites, pero los aceites que desecha la población, que se desechan en los restaurantes, en las casas, y ojalá también podamos trabajar con los aceites de los ambulantes, ¿no? Tenemos pensado desarrollar todo un plan de gestión relacionado al tema de los aceites comestibles residuales y de esa manera proteger el agua que nosotros podemos recuperar que de los alcantarillados, etcétera. Además, protegerla en el sentido que no echamos los aceites a los desagües y también en el sentido de que no se están contaminando las fuentes de agua subterránea, ¿no? Dígame, ¿cuál es esto de echar el aceite por la cocina es una práctica muy común, ¿no? ¿Cuál es el daño que se ocasiona al hacerlo? Si nosotros echamos los aceites por el desagüe, entonces estaremos contaminando tanta cantidad de agua como una persona puede tomar en un año. Wow. O sea, 1 litro de agua contamina como 40.000 litros de agua. Un litro de aceite. Perdón, 1 litro de aceite contamina como 40.000 litros de agua. Entonces, el efecto negativo al ambiente es tremendo. El efecto negativo a la salud de las personas también es tremendo. ¿Por qué? Porque el aceite, una vez que si se recicla muchas veces, tiene efectos contaminantes y tóxicos a nuestra salud. Entonces, hay diferentes efectos negativos que pueden afectar a la salud de las personas, al ambiente, entre otros.
Y ese tema, digamos que es un tema educativo que podría enseñarse en las escuelas, pero no se enseña, ¿no? Digamos que no tenemos nuestra educación ambiental se enfoca en temas muy precisos, ¿no? Reciclar la basura, por ejemplo, que no es poco, ¿no? No es poco, es importante, pero no es lo único, ¿no? Sí, ahí quería dar un comentario. Yo no estoy en contra de la política educativa en materia ambiental, en la cuestión de la segregación, pero hay que ponernos a pensar un poco de qué estamos segregando y para qué estamos segregando. Lo que suele suceder en muchos casos, no voy a decir ni voy a generalizar, pero muy probablemente si uno segrega plásticos, papeles y residuos orgánicos, lo que sucede en la mayoría de los distritos de la ciudad es que después de haber hecho esta división en los tachos de colores tan bonitos que hay, todo va al mismo de relleno sanitario. O sea, se segrega en un primer momento por las puras. En muchos casos hay quienes comercian con lo que se ha reciclado, pero generalmente en otros distritos, fuera de lo que se puede hacer en proceso de segregación, al final, luego saliendo de la institución donde se haya hecho la segregación, todo va al mismo tacho, lamentablemente. Solo algunas personas que se dedican al comercio de estos productos que se puedan reciclar, sí le ven algún interés, pero no es un tema de conciencia ambiental, que es algo que hay que cambiar. Y lo otro es que en esto de las 3 R's, que son reduce, reusa y recicla, en realidad a la que menos importancia le damos es a la de reducir. Reducir significa que tengamos un consumo más responsable, no consumir tanto plástico, no generar tantos desechos, y eso implica otra forma y otro patrón cultural que al menos en el caso de una ciudad como Lima no se tiene. Si uno puede pensar en otras ciudades y en otros contextos, digamos, de otros países, hay otro tipo de chip que ya se ha instaurado sobre lo que significa los procesos de reciclaje, reutilización y reducción de materia para, digamos que no contaminar una ciudad como la de Lima. Otro tema importante y que es también muchas veces que puede sonar que afecta a la mayoría se dice que Lima no llega ni por mínimo a lo que la OMS implica en cuestión de áreas verdes, ¿no? De los 9 metros cuadrados por habitante, para, entre comillas, asegurar una calidad ambiental adecuada. Habrá que pensar que más del 80% de los distritos de la ciudad no tienen áreas verdes adecuadas para digamos que la población, pero aquellos distritos que son la minoría, que sí tienen agua potable, muchos de los espacios públicos y los parques o las áreas verdes que se tienen se riegan con agua potable. ¿Qué está pasando ahí? Entonces tampoco no hay, digamos que una estructura articulada de reutilización de aguas para el tema de, por ejemplo, forestación o sembrado de árboles, que son tan importantes para contrarrestar de alguna manera los efectos del cambio climático. Ok, con esta reflexión vamos a una pausa y regresamos con un comentario de la profesora Zaida Mujica. 1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, De Vuelta al Mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, sobre las iniciativas del Estado, ¿no? La profesora Zaida Mujica tenía algo que comentarnos. Sí, tengo que comentarles que el año pasado, desde el 2017 en realidad, vine participando en una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento y COSUDE dando el soporte financiero que es tan importante. Entonces, bajo este proyecto del Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, llamado Proyecto Público-Privado RRR, se desarrollaron temas que pudieran servir para reutilizar los
residuos y darles valor a estos residuos. El tema que a nuestro grupo ECUSAG le tocó trabajar es el tema de recuperar los aceites comestibles residuales para producir energía, para producir biodiesel. En ese sentido estuvimos reuniéndonos en la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda y participaron municipalidades, diferentes ministerios, diferentes ONGs, diferentes universidades, la UNI, la Agraria, etcétera. Y a nosotros, como dije antes, nos tocó trabajar el tema de los aceites comestibles residuales. Producto de este trabajo, de este proyecto, se vio que el financiamiento era escaso y también para poder obtener financiamiento necesitamos reglas claras. Y las reglas claras no están todavía dadas, por ejemplo, para el caso del uso de los aceites comestibles residuales y su comercialización, ¿no? Nosotros en la universidad, como he dicho antes, queremos llegar a producir biodiesel como lo ha hecho la Agraria y queremos ojalá conseguir también que este biodiesel sea, usando como materia prima los aceites comestibles residuales, sea de la mejor calidad y que el parque automotor lo pudiera utilizar. Entonces, allí hemos identificado que faltan el aporte de la estructura legal para poder comercializarlos. Hay necesidad de trabajar bajo la nueva ley de residuos sólidos, bajo el paraguas del Ministerio de Energía y Minas, en el tema de comercialización, Ministerio del Ambiente, Protección del Ambiente, y Ministerio de Salud por los efectos tóxicos que pudieran generar estos aceites también a la población. Entonces, un tema importante que hemos visto es que en Lima solo, con 10 millones de habitantes, se está eliminando o podría disponerse de 60 millones de aceites comestibles residuales que los podemos transformar en biodiesel y que el Estado peruano ha indicado que 5% del diésel que se utiliza debe ser biodiesel. El 95% es el diésel que tenemos que importar. Lamentablemente estamos importando cuando pudiéramos producir en el Perú este producto de primera necesidad, porque el parque automotor necesita combustible de tipo también diésel, ¿no? El parque automotor que está creciendo exponencialmente cada año, ¿no? Entonces, digamos que son varios flancos los que dentro del tema climático se pueden atender, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos, no? ¿Qué opciones tenemos para trabajar en nuestro día a día? Se dice que en temas de cambio climático, cualquier iniciativa que se tenga, sea pequeña, en realidad está apoyando a todo un cambio que se necesita hacer, ¿no? Uh-huh. Ya estamos en un proceso de cambio climático y entonces hay que hacer un cambio, pero es un cambio cultural. Como lo decía, y yo no estoy en contra de los procesos anteriores, pero a pesar de que ya no soy tan joven, cuando yo estaba en el colegio, nunca me enseñaron a segregar, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que los chicos de ahora, al menos sí saben que tienen que segregar. Quizás no lo sepan tan bien para qué lo hacen, uh-huh, pero segregan porque eso es lo que les han enseñado. Falta dar ese salto de entender de que eso de ahí tiene una repercusión directa sobre las vidas que ellos van a tener, porque hay que también ser conscientes de algo. Los procesos de cambio climático en realidad están como que esto que estamos viviendo ahora es, en promedio, algunos investigadores lo mencionan mucho, 20 o 30 años antes que no se ha hecho ningún tipo de acción de mitigación climática o de, de poder controlar algunos de los problemas que están de por medio. Entonces, desde el hecho de que tú puedas reusar las hojas que uno utiliza, o desde el hecho muy simple, y que incluso es más saludable, de ya no comprar botella de agua en plástico, sino usar un tomatodo, que es algo que ya se está empezando a utilizar y que eso en algún momento nosotros lo trabajamos mucho. O cómo hacer este tema que se habla también bastante de las loncheras saludables. Uh-huh. Hay procesos, iniciativas muy barriales, muy básicas, que hablan, por ejemplo, de procesos de agricultura urbana, que no están buscando que uno se alimente al 100% de lo que se produce ahí. Pero, por ejemplo, se habla mucho, por decir algo, un ejemplo muy simple, siembras maracuyá, uh-huh, ¿ya? Y lo que tú estás logrando al momento de generar un refresco de maracuyá natural, tú estás cambiando el chip de consumir algo natural
producido en tu huerta a tomar una Coca-Cola, una gaseosa. Disculpen marca comercial, pero tomar un refresco gasificado que inclusive para tu salud te afecta. Este programa no tiene auspicios comerciales, así que no hay problema. Entonces, ahí hay son iniciativas muy pequeñitas, pero que de una manera o de otra están ayudando a empezar a pensar qué hacer. Reutilizar aguas. Yo le digo una anécdota muy simple, nos agarró el niño costero hace un par de años, 2017, Lima se quedó sin agua. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Todo el mundo preocupado, ¿dónde busco agua? ¿Qué busco agua? Nosotros trabajamos en barrios periurbanos de la ciudad, estos barrios que nunca han tenido agua. Fuimos a un barrio llevando agua y nos dijeron que ellos no habían sentido la falta, porque ellos racionan el agua siempre. No es que ahora la estén racionando. El consumo promedio de un limeño supera en 2 veces o 3 veces lo que lo consume un poblador de una ciudad como París, por ejemplo. Y sí, estamos hablando de, si no me equivoco, 400 o 350 litros versus 120 o 130. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no es un tema netamente de escasez o no escasez, sino cómo consumimos lo que tenemos. Nos ha pasado también, algunos barrios a los cuales le llegan los programas del Estado para tener ya las redes de agua, lo que hacen es su consumo se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque ya tienen la satisfacción de abrir el caño y tener el agua, pero no se dan cuenta que hay mucha gente que también necesita así como ellos. Entonces es más un tema cultural y que implica mucho de que nosotros entendamos de que tenemos que vivir de manera conjunta, unos y otros, ¿no? Y entonces para eso tenemos que racionar todos. También tiene que ver con eso. Por eso hablaba de las 3 R's, creo que la más importante es la de reducir, entender que el consumo que tenemos que hacer es solamente para satisfacer nuestras necesidades, pero así como nosotros tenemos necesidades, hay mucha gente que más. De eso habla el tema de la sostenibilidad en realidad. ¿Sí, profesora? Sí, bueno, respecto a patrones culturales, nosotros, como dije, en el grupo de trabajo de investigación ECUSAC, estamos abocados al tema de los aceites comestibles residuales y en ese sentido esperamos poder aplicar en algún momento el programa que hemos planeado junto con la Municipalidad Distrital de San Miguel para poder reciclar los aceites de los restaurantes, de las familias y también de los ambulantes. Luego también tenemos el programa de los RAE, que estamos queriendo recuperar los aceites y ojalá podamos tener un lugar donde recuperar los equipos electrónicos, eléctricos, las computadoras, celulares, etcétera, y ojalá pronto en la universidad podamos tener también un punto de acopio para poder disponer estos residuos. De esta manera los alumnos ojalá sirven también de entes multiplicadores hacia nuestra sociedad. Una recomendación sí es enseñar a los niños pequeñitos desde el jardín a que las cosas deben reutilizarse y utilizarse en todo momento, no desechar. La economía circular nos enseña que no hay residuos. La ecología industrial dice que es lo mismo, ¿no? Nos enseña también no hay residuos, solamente existen elementos o restos que, bueno, mal dicho, no son restos, son productos que aún no sabemos utilizar para otras actividades, otros procesos y que la tecnología debe desarrollar. Antes de terminar, antes de cerrar el bloque, una consulta, profesora. ¿Cómo se recicla el aceite? Es una muy buena pregunta. Estamos con este proyecto, pero todavía no tenemos la posibilidad de reciclarlo en el Perú. Pero sí, en el Perú ya hay empresas que están retirando los aceites de los restaurantes especialmente y llevándolos a otros países para que allí se produzca el biodiesel. Lamentablemente la normativa peruana todavía no nos permite producir y comercializar acá, por eso el comentario en la primera parte. Y si yo quiero, ya está bien, no se puede reciclar el aceite, pero si yo en casa lo que quiero es evitar contaminar el agua con el aceite, ¿dónde debo depositar el aceite después de freír mis huevitos? Trate de que sea lo menos posible la cantidad de aceite que use y trate de juntarla o mezclarla con los desechos que van a la basura normal, ¿no? No al desagüe. A los residuos en general, ¿no? Sí. Ese sería, por el momento, esperemos luego tener programas más eficientes y conseguir los fondos también para poderlo hacer. En general tenemos déficit de programas que nos ayuden a participar, ¿no? dentro de la economía circular o a reciclar o reusar adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias profesora Zaida por estar con nosotros. Este fue nuestro programa de hoy a propósito del 15º Encuentro de Derechos Humanos de Vuelta al Mundo. ¿Cómo podemos cambiar frente al cambio climático? Bueno, el trabajo que nos espera para cambiar es enorme y seguiremos hablando de esto en otros programas de Amigos con Derechos. Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.